Voy a pasar seguidamente a darles los datos, pero antes voy a empezar por darle un dato que, como ayer, ya les facilité, que es el número de altas. En estos momentos tenemos 592 altas, 160 personas más que ayer que se han curado. Por tanto, por primera vez, las personas que han recibido el alta y que están curadas, por primera vez superan a los tristemente fallecidos desde que empezó la pandemia. Por provincias, personas que han sido ya dadas de alta, 35 en Castellón, 209 en Alicante y 348 en la provincia de Valencia. Y ahora sí, ya paso a facilitarles los datos de los nuevos casos que hemos tenido. Estos son 316 nuevos casos. Por provincia, 43 en la provincia de Castellón, 125 en la provincia de Alicante y 148 en la provincia de Valencia. El total, desde que se inició la pandemia, han dado positivo 6.624 personas. Igualmente, les hago el desglose por provincia. 740 personas han dado positivo en la provincia de Castellón, 2.445 en la provincia de Alicante y 3.439 en la provincia de Valencia. El número total de personas ingresadas a fecha de hoy es de 2.064. Es decir, hoy tenemos 111 ingresos menos que en el día de ayer. Por provincias, 219 personas en la provincia de Castellón ingresadas, de las cuales 43 se encuentran en la UCI. 740 en la provincia de Alicante, de estas 144 están en la UCI. Y 1.105 en la provincia de Valencia, y de estas 1.105 personas, 199 se encuentran en la UCI. El total de fallecimientos han sido, desde que empezó la pandemia, son 511 fallecidos. 50 fallecidos en la provincia de Castellón, 219 en la provincia de Alicante y 242 en la provincia de Valencia. El total de profesionales sanitarios que han dado positivo son 1.100. 133 en la provincia de Castellón, 472 en la provincia de Alicante y 495 en la provincia de Valencia. El total de pruebas que han dado negativo son hasta ahora 18.647. Las bolsas de personal sanitario va incrementándose día a día. En estos momentos, 2.209 profesionales se han inscrito de manera voluntaria desde que se inició la fecha de inscripción. Residencias de mayores. Hay casos positivos en 91 residencias. Vuelvo a insistirle, el grado de COVID en estas residencias es muy dispar y muy distinto. Residentes que han dado positivo han sido 604 personas. Trabajadores que han dado positivo, 176. Y, tristemente, residentes fallecidos, 131. Por provincias, las 91 residencias se distribuyen de la siguiente forma: 12 en la provincia de Castellón, 24 en la provincia de Alicante y 55 en la provincia de Valencia. En estos momentos, las residencias bajo vigilancia activa del personal sanitario asciende a 8 residencias. En la provincia de Castellón, 2, en la provincia de Alicante, 2 y en la provincia de Valencia, 4. Como ven, tenemos una residencia más que en el día de ayer, y yo me comprometí ante ustedes que cuando se incorporara una nueva residencia a lo que llamamos el nivel 2 de vigilancia activa de personal sanitario, lo comunicaríamos. En este caso se trata de la residencia Parque Luz de Catarroja. En cuanto al protocolo de farmacia a domicilio que ayer les informé, me gustaría explicarles cómo funciona
para todas aquellas personas que han llamado también solicitando información. Primero, cuando ustedes llaman al teléfono que voy a repetir, 936 22 36, le atenderán un teleoperador que le recoge los siguientes datos: sus nombres y apellidos, si tiene receta electrónica, le pedirá su número de SIP, si tiene receta privada o de mutualidad, de Mufase, de ISFAS o de Mujeju, si usted es el interesado familiar o es el ayuntamiento, la corporación local, la dirección actual, el código postal y el número de teléfono. Este fichero se remite a diario a cada colegio oficial de farmacéuticos antes de la 1 del mediodía. Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de las 3 provincias se traslada a la oficina de farmacia más próxima al domicilio del paciente que ha demandado y ha solicitado la atención farmacéutica, para que se ponga en contacto con él mismo y le preste la atención según las indicaciones que nos ha dado el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, con quien estamos colaborando, y con su presidenta Fe Ballestero. El reparto se hará en un horario laboral a su domicilio, con un compromiso de dispensación de entre 24 y 48 horas tras la realización del periodo ciudadano. Sí que les vuelvo a reiterar que solamente son ustedes quienes deben de llamar al teléfono 936 22 36 y cualquier familiar. No faciliten estos datos a ningún otro teléfono que no sea el teléfono oficial que les estamos facilitando. Y ahora ya paso a las preguntas de los medios de comunicación. Vamos a ir dando paso, como hacemos cada día, por orden de solicitud y de incorporación a esta videoconferencia. Y empezamos por el periódico Mediterráneo. Sara Ríos. Buenos días, consellera. Yo le quería preguntar, las UCIs de los hospitales públicos de Castellón han conseguido doblar las camas disponibles, habilitando nuevos espacios. ¿Hay todavía margen de maniobra? Es decir, ¿todavía, a pesar del esfuerzo de doblar, se puede ir más allá? Y luego preguntarle por el tema de los test. ¿Saber si en los pedidos que se han realizado a China se han pedido test o estamos esperando los del Ministerio? Gracias. Pues gracias a usted. Sí, como lo he comentado en alguna ocasión, la UCI ya es un recurso autonómico y se gestiona en su globalidad, y por supuesto todavía hay margen de maniobra para poder crecer en camas UCI en muchos hospitales. No en todos, pero en muchísimos hospitales sí tenemos todavía esa posibilidad de crecer. Y respecto a los TEPS, lo que las PCRs que estamos llevando ahora a cabo son las que está obteniendo la Consejería de Sanidad respecto en sus compras con estas PCRs con los que estamos haciendo los test, y que nos sirve, como ya les he dicho, la empresa Roche, que son los de mayor fiabilidad, y todavía no conocemos cuáles son los test del Gobierno, no sabemos cuándo van a llegar ni cuántos van a remitir a la Comunidad Valenciana. Me van a perdonar un momento porque no les veo a ustedes en pantalla. Estoy hablando a la cámara, pero no puedo visionarlos como en otras ocasiones. No estoy viéndoles, así es que si me ven en algún momento que no estoy mirando al periodista que está haciendo las preguntas, es porque no los estoy visionando. Y yo creo que con esas dos preguntas, Sara, respondo a tus preguntas. Gracias. Vamos a intentar solucionar ese problema en el monitor. Mientras tanto, como si les oímos, vamos a dar paso a Rosana Peiró, desde La Razón. Hola, buenos días, consellera. Buenos días. Un par de preguntas. Una, me gustaría que recordara o explicara detalladamente, o hasta donde pueda, cuál es el protocolo exacto que se sigue en los casos de residencia con el aislamiento del personal de los usuarios infectados.
Es decir, no sé si se encuentran en el mismo espacio, imagino que sí. Bueno, que explique un poco el protocolo que se sigue. Y después la otra pregunta es que si existen datos de los, si se valora a la hora de los datos, los pacientes hospitalizados, si se valora de dónde residen. Quiero decir, ¿puede facilitar datos epidemiológicos de atención a primaria, por ejemplo, en el mundo rural? Me refiero sobre todo a que explique un poco cuál es el trabajo de contención de atención primaria en el medio rural. Y si existen datos respecto a la procedencia de los infectados. Si existe, perdón, si existe. Si existen datos respecto a la procedencia de los infectados, quiero decir, si sea, porque no es lo mismo, imagino, que sean, lo digo por el tema del trabajo que hace la contención de atención primaria, que no se derivan a hospitales. No sé si eso se ha contabilizado de alguna manera, no sé si me estoy explicando. Bueno, indicarles que respecto de los protocolos de residencias, que es un protocolo que se sigue exactamente igual, el protocolo que ya recomendó en su día el Ministerio de Sanidad y que está remitido a todas las residencias, remitido también por la Consellería de Políticas Inclusivas y de Igualdad. Es un protocolo que tienen que activar inmediatamente, bueno, antes como prevención de riesgos y que tienen que aplicar en el momento se da un COVID. Lo fundamental siempre es el aislamiento de la persona que está contagiada, de todo el resto de personal y de personas de la residencia. Nosotros cuando actuamos, se lo he comentado en varias ocasiones, nosotros seguimos una vigilancia estrecha sobre todas las residencias. Las residencias están adscritas a un departamento o un hospital. No son residencias que no tienen un control, sino que están adscritas. Cada centro hospitalario sabe las residencias que tiene bajo su control para poder hacer todo el seguimiento. Eso es lo que hacemos. Cuando se da un caso, automáticamente entra Salud Pública y posteriormente enseguida se incorpora la parte de hospitalaria para hacer un seguimiento de las medidas que hay que adoptar y si hay que reforzar a esa residencia y se determina si que se cumplan todas las instrucciones que se dan para el confinamiento, tanto de la persona que tiene un COVID como el resto de personas que están sanas. El protocolo se activa inmediatamente, aunque esto ya se venía previamente llevando a cabo en respetar los espacios, las distancias entre las personas mayores, etcétera, y poner en marcha las medidas. Y cuando la situación alcanza un nivel superior porque se producen más COVID, además de esa vigilancia que tenemos, pasamos a un segundo punto, que es la vigilancia ya activa por personal sanitario, que es cuando entra personal sanitario a las residencias. Esta actuación concreta de por qué cuando entramos a una residencia tiene que venir también respaldada por una resolución tanto de la Dirección General de Asistencia Sanitaria como de Recursos Humanos, porque lo que hacen es dictar las medidas necesarias para todo el control y todo el tratamiento de la epidemia en aquellas residencias, como digo, de personas mayores dependientes afectadas por el virus. Estas actuaciones han supuesto, en algunos casos, como digo, la intervención sanitaria gradual, va en función del estado de la situación de cada residencia, pero ya le digo, son los departamentos quienes están realizando ese seguimiento constante en todas las residencias que dependen de cada departamento. ¿Se me escuchan? Sí, sí. Y la otra pregunta, por reformularla, era que si en los datos de los pacientes hospitalizados se valora la procedencia. Es decir, si hay alguna manera de contabilizar el trabajo que están haciendo atención primaria en el medio rural. No tiene nada que ver. La atención primaria está haciendo un papel fabuloso, que es el del seguimiento de los pacientes que no están ingresados, que están en domicilio. Eso es el papel que hace la atención primaria y que quiero agradecer a las sociedades científicas el que estemos trabajando conjuntamente y el que estemos de acuerdo que el papel de la atención primaria es fundamental en ese seguimiento y control de los pacientes que están en domicilio. Vamos con las preguntas que nos traslada desde el periódico El Mundo Inma Lidón. Buenos días, consellera. Buenos días. Yo
Yo quería insistir en el tema de las residencias. Si no he calculado mal, prácticamente de los 68 fallecidos que ha habido entre ayer y hoy, 63 se han dado en residencias. No sé si la agrupación de los pacientes se va a hacer en estas residencias que ya han sido medicalizadas y que hoy son 8. Si estas residencias tienen capacidad para acoger a este número creciente de enfermos de COVID. Esa es la primera. Bueno, en primer lugar decir que en el día de hoy los fallecidos, el dato de fallecimientos son 13 los fallecidos en residencia. A lo mejor tiene mal el dato, son 13 fallecidos en residencia, el resto, los 55, 181. Los 55 fallecidos son de hospital. Perdón. Son menos fallecidos ya en residencia. Perdón. Bueno, sí, en cualquier caso, la pregunta me ha dado la oportunidad de aclararlo porque no había explicado la procedencia de las personas fallecidas. Me preguntabas si la concentración se va a producir en estas 8 residencias que ya están medicalizadas, si tienen capacidad para absorber o si se van a ir ampliando. No, se tiene capacidad y ahora mismo con todos los profesionales que tenemos en estas residencias, pues nos permite 2 cosas. Una, prestar una asistencia sanitaria correcta a todas las personas que tienen COVID, que están en esta residencia, y por otro lado, salvaguardar las residencias que ahora mismo han tenido un caso positivo. Con ese aislamiento también garantizamos y preservamos que no se produzcan más contagios. Y hay capacidad en esas residencias. En el momento no hubiera capacidad, acudiríamos a otra infraestructura para dar cabida a nuevos casos positivos. Gracias. La segunda pregunta es muy concreta. Se están produciendo derivaciones de pacientes con COVID a hospitales, a centros hospitalarios en la comunidad. Bueno, creo que le he entendido la pregunta porque se le entrecorta. La voy a formular yo por si no se ha escuchado. Usted me pregunta si se va a derivar COVID también a los hospitales privados. Decirle que en un primer momento... Si ya se están... Sí, eso le quería explicar. Ya se están derivando. Sí, lo que le quiero explicar. En un primer momento, los pacientes que se remitían a la privada eran pacientes que entraban por urgencias y que no eran urgencias demorables y, por tanto, se remitían directamente a los hospitales privados. Eso ha ido cambiando, las fases han ido cambiando de esa derivación y ahora mismo podemos entender que el COVID también se remite a los hospitales privados, entendiendo que es todo el sistema sanitario el que tiene también que atender los casos. Formuladas esas 2 preguntas por parte del periódico El Mundo, vamos hacia Valencia News. Vicent Beibís. Hola, muy buenos días, consellera. Vamos a ver, mi primera pregunta es al respecto. ¿Me está escuchando, no? Perfectamente. Sí. Vale, es al respecto de una información que dio ayer antes de ayer y además dio también ayer el presidente, que hablaba de los hoteles, para que nos hagamos una idea de los hoteles de descanso para sanitarios, y ayer informaba desde Presidencia que además serían para todos los sanitarios y se completaba con el personal sociosanitario de residencias, etcétera. Usted dijo unos criterios muy concretos ayer. Me gustaría, sobre todo para que pudiéramos informar, que nos dijera si siguen esos criterios concretos o ya están abiertos de alguna manera al personal, como dijo ayer el presidente. Los criterios se mantienen, son los criterios que tienen todos los departamentos y que son ampliables en la medida de que la gerencia entienda que las razones o motivos que da el profesional, aunque no esté dentro de esos criterios, son razonables como para también ofrecerle ese recurso. Vale, muchas gracias por la aclaración. Y mi segunda pregunta, vuelvo a insistir en un tema que le dije ayer. Tengo delante el documento, perdone que lo esté leyendo, de la Organización Médica Colegial de España, que habla de lo que ayer yo le decía, que eran los fallecidos no confirmados o sospecha de infección por coronavirus. Ayer usted me dijo que se iba al protocolo del Ministerio. En el protocolo del Ministerio pone claramente también que hoy en día parece, más que nada porque los datos igual no están ya siendo todo lo correctos que deberían, que por una parte están los fallecidos por coronavirus y aquellos que han fallecido que creemos que son por coronavirus. Mi pregunta es la siguiente: ¿se están contabilizando de alguna manera? Porque aquí muy claramente dice que pueden ser confirmados. Como no están los test confirmados, se les imputará por causa de la muerte la que directamente haya sucedido.
y se anotará sospecha de infección por coronavirus, pero no serán contabilizados. Bueno, me imagino la Organización Médico Colegial habla para toda España. Yo le puedo decir los datos que nosotros facilitamos. La persona que ha fallecido ha contado con un test y, por tanto, sabemos que es de coronavirus. Eso es lo que les puedo trasladar. Las cifras que nosotros damos son las cifras de personas que tenían el test y que habían sido confirmados. Lo que diga la Organización Médico Colegial entiendo que es una información global a toda la organización estatal y, por tanto, yo le puedo trasladar lo que nosotros cifras estamos dando. Claro, más que nada, perdone que le repregunte, es por eso, porque no tenemos muy claro si es que no se van a contabilizar o si se está llevando una contabilización aparte. Yo le he dicho muy claramente lo que estamos contabilizando, entonces no le quepa, puede tener la duda usted, pero nosotros en este caso no tenemos la duda. Gracias. Vale, muchas gracias. Gracias. Elena Andreu, desde Apunt. Hola, bon dia, consellera. Jo volia preguntar-li, ha facilitat vostè les dades dels professionals sanitaris contagiats. Volia preguntar-li la dada de sanitaris en cuarentena actualment. Sí, lo facilité ayer el dato y lo facilito ahora. En estos momentos en cuarentena tenemos 2.252 profesionales. I el percentatge, i la segona pregunta seria, el percentatge d'ocupació d'UCI, avui? Sí, la ocupación UCI hoy en estos momentos en todos los hospitales disponemos de 276 camas. Estamos en un 67,45% de ocupación. Ayer creo recordar que era el 70%, hoy estamos en un 67,45%. Molt bé, gràcies. A usted. Recibimos ya las preguntas de Carlos Navarro desde eldiario.es. Consellera, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. La primera pregunta era si pueden darnos ya alguna clave de la declaración judicial de la audiencia que estaba establecida para esta mañana a las 10. Se ha concluido y si nos puede comentar un poco las claves que ha argumentado la Consellería en su defensa. Bueno, decir que evidentemente son las 11:30, todavía no tengo información de cómo ha ido la audiencia, pero ya le expliqué que nosotros vamos a presentar toda la información y todo el trabajo que se ha hecho desde que empezó la pandemia y antes, desde principios de enero, para que se sepa toda la evolución, todo el material que ha ido adquiriendo la Conselleria de Sanidad y luego en esa compra centralizada de la Generalitat y también los productos que nos han llegado por parte del Gobierno de España y cómo todo ese material clasificado ha ido remitiéndose a cada departamento de salud de la Comunidad Valenciana. Eso es lo que le puedo decir, eso es lo que vamos a presentar con todos los datos minuciosos, porque vamos a presentar todas departamento por departamento, no solamente cifras globales. Queremos que el juzgado conozca también cada departamento cómo ha ido recibiendo ese material y lo que tiene en stock y lo que va evidentemente poniendo en funcionamiento para la protección de los trabajadores y todo el personal. Muchas gracias. Y la segunda pregunta es en referencia a la residencia de Alcoy. Nos han llegado quejas de algunos usuarios que plantean que desde el martes se ha cortado la comunicación familiares-residencia y luego aparte que tampoco se les facilita toda la información que solicitan. No sé si la Consellería es conocedora de esta situación y si se ha restablecido de alguna manera la comunicación. Yo no tengo ninguna información. También esta pregunta me la formularon ayer. Y desconozco si es que tiene algún problema también la propia residencia para informar a los familiares, sobre todo no del caso de la situación que pueda tener el paciente que corresponde a la Consellería de Sanidad y en concreto al departamento que está atendiendo esta residencia, sino si están preguntando por otras cuestiones que no están en relación con su situación con su estado de salud, sino que tiene que ver con otras cuestiones. Lo desconozco. Eso tendrá que ser la residencia la que tenga establecido su propio protocolo de cuál es la información que tiene que facilitar y que esta información fluya para que todo el mundo esté tranquilo.
Dani Guindo, desde el periódico Las Provincias. Hola, buenos días. Hola, buenos días, consellera. Buenos días, Dani. Quería volver a preguntar por el tema de los respiradores. Me gustaría saber si me puede indicar cuál es la situación actual del número de respiradores o de la instalación de respiradores o del material del que dispone ya la Consellería en relación a los respiradores. ¿Cuál es la situación actual y cuántos considera la Consellería que sería necesario incrementar el número actual para tener, digamos, las espaldas bien cubiertas para evitar problemas? Es decir, parece que se han hecho unas peticiones de compra, pero no estamos o no está la Generalitat muy convencida de los que van a llegar. Y era por si me podía hacer, ya le digo, una pequeña análisis de la situación actual y cuánto sería necesario incrementar. Eso por un lado. Y por otro, bueno, se la hago después, si le parece. Muy bien, gracias, Dani. Bueno, en primer lugar, yo ya he comentado que hoy tenemos 276 camas libres, lo que representa un 67,45% de ocupación. Todas estas camas disponen de respiradores y, por tanto, nosotros vamos incorporando algunas camas más UCI porque nos van llegando algunos respiradores más que vamos incorporando a aquellos centros hospitalarios que están más justos o que están aumentando paulatinamente algún recurso más UCI. Y, por tanto, la previsión que tenemos estará en función también de este crecimiento y el aumento de esos espacios. En estos momentos, con las 276 camas que disponen de respiradores, pues es una cifra que consideramos ahora mismo siendo muy prudentes, que como tenemos solicitados más respiradores y el Gobierno de España también está pendiente de que nos remita, pues creo que tendremos suficiente. Si tuviéramos que ir ampliando estas camas UCI, pues seguramente contaremos con los recursos precisos. No le puedo decir ahora con cuántas más UCI vamos a poder contar, pero con bastantes más. De momento, ahora lo que estamos haciendo es hacer compras centralizadas sobre respiradores, esperar que nos lleguen los del Gobierno de España, que nos han dicho que tienen también respiradores y que van a hacer un reparto por comunidades. Y por otro lado, como le he dicho, la tranquilidad dentro de esa tensa calma de que disponemos ya de 276 camas que sí que cuentan con respiradores y que están libres. Muy bien. Y la segunda pregunta, bueno, sería más una petición. La Junta de Andalucía ha decidido ya ofrecer los datos de contagiados, fallecimientos, un poco los datos que se ofrecen aquí, pero ya detallados por distritos sanitarios y por hospitales. Yo le traslado un poco una petición ya de mi medio de comunicación, que solicita que se den esos datos lo más detallado posible, si pudiera ser por municipios o si no, pues por distritos, e incluso incluyendo franjas de edad y el sexo de los afectados, de forma diaria y de forma lo más detallada posible. Vale, hoy creo que la página web de la Consellería se van a colgar, si no se han colgado ya, se van a colgar datos generales para que ustedes vean cómo está la columna, cómo está nuestro ascenso desde que empezó la pandemia, cuál es el comportamiento, cómo por provincias también tienen datos. Todo eso van a contar con ello en la página web y pueden acceder y obtener esa información para que no sea simplemente el seguimiento a través de los medios de comunicación que estáis trasladando a la opinión pública, sino que también los ciudadanos y vosotros también podéis acudir a la página donde os ofrecemos más datos. Respecto del poder dar información por departamento, porque sí que está por provincia detallado en esa información que hemos colgado en la página web, pero por departamentos, pues vamos a revisar ahora mismo si fuera posible y os informaremos si esta información ya podemos volcarla. Porque en rueda de prensa sería imposible. Claro, yo decía eso precisamente. Volcado como estamos ahora ya volcando datos para que se pueda
hacer un seguimiento también a través de la página web. Lo estamos revisando y ya os informaremos si ahora ya no hay ningún inconveniente o por qué pensamos que tenemos que seguir todavía sin facilitar ese dato. Pero estamos en estudio. Muy bien, muchas gracias. Pasamos ahora el turno de las preguntas a Estefanía Pastor desde Valencia Plaza. Buenos días, consellera. Buenos en primer días. lugar, quería preguntarle si está previsto el apoyo psicológico a los profesionales sanitarios, porque en otras comunidades constantemente tienen este refuerzo psicológico, ¿no?, en el día a día, y si está previsto para los sanitarios valencianos. Pues ahora mismo no puedo contestarle a esa pregunta. Sé que se estaba trabajando sobre este aspecto de atender psicológicamente. Ahora mismo se está estudiando también para los ciudadanos y para las personas que están viviendo alguna situación más compleja y complicada, pero este dato ahora mismo no se lo puedo facilitar. En segundo lugar, quería preguntarle sobre el reparto de material. Ayer en urgencias del CSET se fijaban de que no tenían suficientes EPIs para abordar su labor, y quería preguntarle si ya han llegado estas protecciones a los centros donde los necesitaban y si hay una previsión de cuánto puede durar la última remesa de material que ha llegado. Pues mire, es que el material que llega, el tiempo que un hospital lo consume es muy distinto. Nosotros trabajamos con la información que nos facilitan los departamentos, los directores económicos de cada departamento, que son los que hacen el seguimiento de qué material, cuándo debe de reponerlo, si tiene para 5 días, para una semana, tiene más. Todos estos datos son los que se recaban diariamente para ahí seguir suministrando. Tenga en cuenta que el material que se utiliza, evidentemente, se hace con un criterio de aquellos profesionales que necesitan ese material concreto para las funciones que desempeñan y la asistencia que desempeñan, pero, como le digo, no es una cifra estándar. Primero, porque no hay un reparto igualitario para todos los departamentos. Cada departamento tiene un número distinto de SIP, de ciudadanos que están a su cargo. Ahí tiene un número de residencias distinto, tiene un número de personas COVID, de pacientes COVID distinto, y por tanto lo que se hace es el seguimiento con los directores económicos de cómo tienen en estos momentos el estocaje y aquello que les pueda faltar para demandarlo y suministrarlo, si tenemos en ese momento. Muchas gracias. Nada. Desde el Levante del Mercantil Valenciano, las preguntas nos las traslada Victoria Salinas. Buenos días, consellera. Buenos días, Victoria. Yo quería incidir en preguntarle por las residencias de ancianos. Ha comentado todo el protocolo de aislamiento que se está siguiendo, pero quería saber cuándo se va a empezar a aplicar ese nuevo protocolo de reagrupación. Y además, al respecto, desde las residencias pues han puesto un poco en cuestión esta idea, porque aseguran que no hay espacio. Estamos hablando de 604 positivos en toda la Comunidad Valenciana. Bueno, decir varias cosas. Uno, nosotros no hubiéramos tomado esta decisión si no supiéramos que se pueda llevar a cabo. Es un criterio, no es un criterio político, es un criterio razonado de los técnicos, y por tanto en estos momentos sí tenemos capacidad. Yo lo he contado muchas veces. Cuando estamos hablando del número de residencias, a lo mejor tenemos personal de la propia residencia y decimos que esa residencia tiene COVID porque un profesional que estaba en la residencia ha podido dar positivo, pero que hace ya bastantes días, algunos hasta casi 9 o 10 días que ya no están en la residencia, y por tanto ahí no hay que proceder a derivar un paciente COVID a ninguna otra residencia. Por tanto, esos datos no se pueden interpretar exclusivamente globalmente porque pueden haber ido evolucionando. Se puede hacer. Tengan en cuenta que en estos momentos nosotros en todas las residencias, en las 8 que ahora mismo tenemos, más la vigilancia que se hace por los departamentos con las unidades de hospitalización domiciliaria, en estos momentos tenemos 173 profesionales en todas las residencias que están bajo ese control, y por tanto consideramos que esa salida de ese residente nos va a permitir tratarlo como si estuviera en el hospital. Si hubiera una urgencia se le traslada, pero está allí confinado
con profesionales sanitarios, que ya le digo, en estos momentos tenemos 29 médicos, 73 enfermeras, 80 TCAEs, un auxiliar más la unidad hospitalaria domicilio de apoyo. Por tanto, entendemos que este es lo mejor que podemos ahora mismo hacer. ¿Y cuándo? Al respecto de esta pregunta, ya, me faltaba el cuándo. Ya. ¿Han empezado? Ya vale. hemos empezado a trasladar, y esta tarde seguiremos haciéndolo, a comunicar el traslado de 1, 2 o 3 pacientes, porque lo estamos haciendo de manera provincial, y también el momento que podemos formular ese traslado, tenemos que pensar que la fórmula del traslado es muy distinta, porque tenemos personas que ya de por sí tienen una gran dependencia y su traslado necesita un recurso de transporte sanitario distinto a otra persona que tiene movilidad o que tiene otras circunstancias. No podemos nunca pensar que todos los residentes se encuentran en la misma situación previa a tener COVID, no porque ahora lo tenga, sino previa a tener COVID. Y mi segunda pregunta era ya se lo preguntaron otros compañeros el otro día, pero voy a insistir porque parece que el Gobierno se ha opuesto, ha rechazado la entrada de profesionales sanitarios de Cuba. El Consejo estaba llegando a ese acuerdo con el Gobierno cubano, pero parece que ahora nuestro Gobierno central no estaría de acuerdo en hacer esa incorporación de médicos cubanos, en principio para ahorrarse críticas políticas. No sé si desde el Gobierno se han puesto en contacto con el Consell para pedir que se parara esa colaboración. ¿Va a haber alternativas? Bueno, estas conversaciones las mantiene, como no puede ser de otra manera, el propio presidente Ximo Puig, junto con el presidente del Gobierno. Por tanto, no voy a entrar a hacer ninguna valoración. El presidente tiene todos los detalles y sabe perfectamente cuál es el estado de situación, pero le corresponde al presidente trasladar esta información. Muy bien, muchas gracias. De nada. Desde Valencia Extra, Cristina Chacón. Hola, buenos días, consellera. Buenos días. A mí me gustaría saber, a raíz de la propagación del coronavirus en la Comunitat Valenciana, se suspendieron más bien se aplazaron muchas intervenciones quirúrgicas que no eran urgentes. Entonces, entiendo que cuando se vuelva a la rutina habrá una lista de espera bastante más larga de la habitual. Yo quería saber si desde la Consellería se plantean ampliar la colaboración con la sanidad privada y contar también con las 4.000 personas que han sido contratadas de la Bolsa para atender los casos de coronavirus. Cristina, no puedo pasar a otro escenario. Ahora mismo nuestro escenario es seguir controlando el coronavirus, poner todos los recursos, tanto materiales como humanos, y por tanto ahora no estamos planificando ni pensando en el post. Ahora estamos centrados en cuanto antes poder salir de esta situación y cuanto antes se recuperen las personas que están ingresadas, pues muchísimo mejor. Cuanto antes podamos dar de alta personas que están en el UCI. Ese es nuestro objetivo y nuestro desvelo diario. No hay otro en estos momentos. Vale, y luego una segunda pregunta. El PP ha propuesto a la Consellería de Sanidad utilizar la Feria de Alicante y Feria Valencia para ampliar las instalaciones que atiendan a personas contagiadas. ¿Cuál es su posición? ¿Están estudiando esta propuesta? No estamos estudiándola. Es más, cuando se presentó los hospitales de campaña, se pensó precisamente en poder tener unos hospitales mucho más ordenados, con todas las medidas de seguridad, con todos los medios. Fíjese que estos hospitales de campaña se han puesto delante de los hospitales, 3 hospitales de las 3 provincias. Hospital General de Castellón, que se está instalando, el Hospital General de Alicante y la FE. ¿Por qué? Porque el concepto es totalmente distinto a otros hospitales que se puedan montar en la feria, como usted me dice, de Valencia. ¿Por qué? Porque dependen de un hospital que hace de hospital nodriza para atender ese hospital de campaña. Por tanto, el concepto es totalmente distinto al planteado en otras comunidades. No voy a entrar a valorarlos, pero es totalmente distinto. Nosotros lo que queremos es que el hospital de campaña
esté adscrito a ese Hospital General, que es el que va a hacer el seguimiento y es el que tiene el control de ese hospital de campaña. Son modelos totalmente distintos, pero el presidente había apostado por este modelo precisamente para que los pacientes tengan una atención mayor, para que puedan disponer de los recursos suficientes y también por la seguridad de los propios pacientes en estas instalaciones. Sin ningún comentario más. Gracias. Miguel Ángel Ors, desde Radio Televisión Española. Buenos días, consellera. Gracias por atendernos. Quería preguntarle, viendo la evolución de la pandemia, conociendo un poco los datos de primera mano, ¿cree que el confinamiento debería prolongarse 15 días más, como parece que va a anunciar el presidente Sánchez, o se ha comentado? Bueno, yo no sé en estos momentos todos los datos que el presidente Sánchez tendrá una valoración mucho más amplia que podamos tener desde la comunidad. En estos momentos estamos en una meseta. El ritmo de ingresos hospitalarios y la ocupación de las camas UCI está estable. No tenemos un crecimiento exponencial como hace una semana, ¿no? Pero estamos ahí, en una meseta. No sabemos todavía esa evolución, si va a ir al alza o va a quedar ahí algo estancada. Por tanto, no puedo pronunciarme porque seguramente el presidente del Gobierno tendrá más información. Sí que es cierto que las medidas de confinamiento se están trasladando ahora en los datos. Los datos que facilita hoy se ve más la evolución de estos 4 o 5 días. Entonces se está trasladando ese confinamiento y esas medidas. Pero no hay que bajar la guardia. Por favor, que nadie baje la guardia. Esto es complicado en sí y por tanto tenemos que seguir con esas medidas. ¿Hasta cuándo se pueden prolongar? ¿Y qué decisión va a tomar el Gobierno? Seguramente las que tome será porque tiene datos más concluyentes de los que nosotros podamos disponer como comunidad. Otra cuestión, consellera, al hilo de lo que usted está comentando de las medidas de confinamiento, me consta, porque me ha llegado también un caso concreto de profesionales del sector de la estética, de la peluquería. Hay casos que se están ofreciendo a través de Internet y tal para ir a los domicilios a prestar el servicio. No sé si esto le consta a la consellería, pero bueno, supone desde luego un riesgo para la población. No nos consta, pero si así se estuviera procediendo, efectivamente, pues dependerá del caso o la atención que se tenga que prestar. Si es algo de una persona muy mayor y la situación es complicada, no lo sé, pero en cualquier caso tienen que seguir las instrucciones que ha facilitado el Gobierno con ese estado de alarma, que es el confinamiento. Y es importante que nadie se arriesgue ni nadie ponga en juego a otras personas. Y por último, disculpe, con tanta información no sé si ha hecho referencia, creo que sí, pero le pregunto, respecto a los nuevos hospitales de campaña, ¿cuándo empezarán a funcionar? Y luego ayer anunciaba que habían 4.000 nuevas contrataciones, hoy ha hablado de esos 2.200 profesionales de reserva que se piden incorporarse. ¿Cómo va la distribución del material entre los hospitales también? Bueno, el material de los hospitales ya le he explicado a la compañera que ha intervenido antes que usted, que se va proveyendo a los departamentos en función de las necesidades. Hay un control de ese material, pero no ahora con esta situación. Siempre los departamentos tienen un estocaje y se va administrando ese material conforme se va necesitando y van transmitiendo a la Consejería de Sanidad lo que necesitan cuando piensan que se va agotando el margen de esas existencias. Así es como actuamos. Y en el personal, pues igual, estamos en las 4.000 y pico contrataciones que ayer le trasladé, pues van a los departamentos para que necesitamos o bien cubrir esas bajas o esas cuarentenas o bien porque hay una mayor presión asistencial. De acuerdo, muchas gracias. A usted. Desde el diario Información nos traslada sus dos preguntas Pino Alberola. Buenos días, consellera. ¿Me oye bien? Sí, perfectamente.
Vale. Mi primera pregunta era saber si podía concretar el número de profesionales que han sido contratados en la provincia de Alicante para hacer frente a la pandemia. Yo ayer hablé del dato global porque todas esas contrataciones se llevan a cabo y luego cada departamento en función de las necesidades se distribuye. No tengo el dato de la provincia de Alicante ni de Valencia y Castellón, tengo el dato global de las contrataciones que se han hecho y tengo el dato, además de las contrataciones de ese personal, también les informé de contratación en salud pública, de contratación en el servicio de emergencia sanitaria y en otros servicios, pero no tengo el dato de cómo luego se distribuye ese personal. No lo tengo en estos momentos, desde luego no lo tengo. Si fuera necesaria esa información, pues puede llamarlo a gabinete para ver si podemos darle los datos exactos de los recursos humanos que han ido a la provincia de Alicante. Pero quiero trasladar un mensaje de tranquilidad de que los recursos que se destinan a cada provincia y a cada departamento están en función de las necesidades. También pregunté ayer por el número de pacientes que están siendo seguidos en sus domicilios por COVID. Si ya se sabe una cifra de cuántos están en casa afectados por la enfermedad. No. Estamos ahora también volcando todos los de primaria y no tengo en estos momentos esa cifra. Vale, gracias. Gracias, Pino. Vamos hacia la cadena SER. Desde allí nos traslada sus preguntas Amparo Koch. Hola, buenos días, consellera. Buenos días, Amparo. Quería una aclaración y una pregunta. La aclaración es respecto a la cita judicial que tenía esta mañana la Consellería en lo social. Usted ha contestado que tienen toda la información preparada y que van a dar exhaustivamente esa información, pero no sé si se ha acudido a esa cita de vista oral y si se ha salido con algún resultado de algún tipo. Esa sería la consulta. Y la pregunta es la siguiente. Hemos podido detectar, nos ha llegado que existe miedo y preocupación por parte de enfermos oncológicos, sobre todo, de acudir a las consultas y a las citas médicas, sesiones de quimio y otras que puedan tener programadas en esta época del COVID-19 y si se estaba tomando alguna medida, si realmente corren riesgo estas personas que están en esta situación tan grave y qué les puede decir. Gracias. De nada, Amparo. Bueno, en primer lugar decir que la cita judicial todavía no tengo esa información, por tanto no puedo aventurar cuál va a ser el resultado de esa audiencia que nos ha dado el Tribunal de lo Social. Cuando tenga la respuesta, pues entonces se la trasladaremos a los medios de comunicación. Yo ya, como muy bien ha dicho, hemos trasladado minuciosamente toda la información que consideramos que es la que tiene que tener el juzgado para tomar una decisión a la vista de ella. Respecto al riesgo de personas enfermas oncológicas, decir que ya pusimos en marcha desde la farmacia oncológica, una farmacia hospitalaria, para que todos los tratamientos oncológicos se desplazaran desde los propios hospitales a los domicilios para esos tratamientos, para trasladar esos tratamientos, y que las consultas, evidentemente, de estos enfermos oncológicos son los especialistas los que tienen que dar las pautas y establecer cuáles van a ser los tratamientos, dónde deben de hacerse los tratamientos. Tengan en cuenta que nosotros ahora mismo no tengo en estos momentos ninguna información relativa a que ningún departamento nos haya trasladado ninguna preocupación en este sentido sobre los tratamientos que están recibiendo las personas oncológicas. Por tanto, entiendo que hay normalidad. Muchas gracias. Finalizamos el turno de preguntas con las que realice desde el Confidencial Víctor Romero. ¿Sí? Buen día, consellera. Buen día. Sí, sí. ¿Se me oye? Sí, sí, sí. Yo tenía dos preguntas. Una relativa a las cifras. Ha comentado que por segundo día consecutivo han bajado los ingresados, pero yo quería preguntarle
han subido también los fallecidos. Sumando altas y fallecidos, a mí me salen 118 ingresos reales. ¿Es esta la cifra? Es decir, ¿hay menos ingresos que altas ya? Porque claro, en la cifra de ingresados hay que restar también las personas que fallecen, ¿no? O en los hospitales, quiero decir que sí, hay menos ingresos. A ver, el dato que he dado yo hoy, Víctor, es que en estos momentos se oye un eco, no sé si se escucha bien, que en estos momentos hay más altas que fallecimientos. Ese es el dato que da global de la comunidad. Es decir, hoy tenemos 592 altas. Por primera vez, hoy hemos contabilizado 160 altas respecto al número de fallecidos. Y por eso digo que este dato global de altas, por primera vez hoy, es más alto que el número de fallecidos, que creo recordar que estaba en 511 personas. No se escucha. ¿No se me escucha? Ahora. Es relativa a Le escucho entrecortado. Sí, tenemos un problema. Si me permites, consellera, y Víctor, Sí. si me estás escuchando, tenemos un problema con que no estás utilizando auriculares, entonces el volumen de tu ordenador se está acoplando a la retransmisión. Si pudieras hay bajar alguna el pregunta, volumen. por favor, Víctor, si nos estás escuchando, yo creo que la puedes formular a través de gabinete de prensa, porque la comunicación hoy no podemos tenerla correctamente. Si no te importa, la información que solicitas te la podemos contestar a través del gabinete. ¿De acuerdo? Pues gracias. Esperamos las preguntas desde el confidencial y con esto ya no hay más preguntas en esta rueda de prensa. Muy bien, pues muchas gracias a todos por seguir estas ruedas de prensa y también a los periodistas por hacernos llegar todas sus preguntas, que seguramente responden a sus inquietudes y a las preguntas que ustedes mismos se hacen en casa. Que pasen un buen día. Vamos a seguir así, vamos a seguir confinados y sobre todo esperanzados, pero vamos a seguir, porque esta batalla la tenemos que ganar. Que tengan un buen día.